Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo los recibió? ¿Cómo recibieron ustedes, mejor dicho, a la primavera? La primavera venida, nadie sabe cómo ha sido, decía Machado, nada menos que Antonio Machado, escribía. Y bueno, yo diría que bueno, llegó, finalmente llegó y por suerte se vino el calor. En controles de emisión tenemos a Jorge Pozzi y lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto de esta semana de La Máquina de Pensar, que queremos dedicarle. Ustedes saben que más o menos siempre estamos tratando de hablar un tema, desarrollar un tema a lo largo de la semana, y en este caso, bueno, vamos a reiterar un escritor que ya hemos tratado este año y que vamos a volver a tratar probablemente, porque es el señor Jorge Luis Borges. Ustedes saben que hace unos meses hicimos una semana dedicada a la poesía de Borges. Ahora vamos a dedicar a los cuentos de Borges. Saben también que está el Te Cuento Qué. El Te Cuento Qué llega a su última semana. Para hacerlo cortito y al pie, pueden participar imaginando un minicuento en un SMS y enviarse SMS al 827. Se trata de un minicuento que no tenga más de 160 caracteres contando espacios. La idea es que si hacen una letra más, un carácter más, se parte, el SMS se parte y llegan 2 SMS, el minicuento se parte y obviamente no funciona. La cosa tiene que funcionar en un SMS, tiene que desarrollarse un minicuento. Lo digo una y otra vez porque es sorprendente la cantidad de gente que se entusiasma y escribe un minicuento donde va pasando un SMS a otro y llegan 4 SMS donde hay un solo cuento que obviamente llega partido en 4 veces, con lo cual no funciona ninguno, no quedan todos fuera de concurso. Por eso, para hablar de la microficción, la minificción, esta semana le estamos dando la bienvenida a Martín Gardela. ¿Cómo andás, Martín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Martín Gardela es escritor argentino de microficciones, es miembro del comité editorial de la Internacional Microcuentista y es responsable del blog El Living Sin Tiempo. Estas cosas, Martín, viste cómo son. Nosotros entrevistamos a Lauro Zavala, que es uno de los grandes críticos latinoamericanos de minificción. Sí, claro que sí. Lauro nos dijo, pueden llamar a esto y llamen a Violeta Roja. Violeta Roja nos dijo, llamen a Martín Gardela, que a él le va a encantar hablar de microficción y nuevas tecnologías. En fin, nosotros cumplimos y vamos así, zigzagueando, llegamos a vos. Martín, sos escritor de microficciones, de minificciones. Correcto. ¿Te dedicas? Veo sí, que utilizás los dos términos, microficción y minificción, de manera indistinta. Y la verdad que es así, yo lo uso de igual manera, a pesar de que hay muchas personas que se dedican al estudio del género, como Lauro, como Violeta, que son estudiosos y que se dedican a desarrollar toda la teoría de la microficción o del minicuento. Pero en el caso mío, que yo soy escritor, sin prejuicio de que me interesé en la teoría en el último tiempo, para mí también es indistinto, así que está bien que lo usemos así de cualquiera de las maneras. Me acuerdo que hace un par de años también entrevistamos a un escritor y crítico especialista en el tema, que es Raúl Brasca. Sí, es argentino, y bueno, él también hacía una serie de disquisiciones sobre el tema de lo que es minificción, que es el concepto. Son conceptos que son muy debatidos, o han sido muy debatidos. Aquí en Uruguay ni siquiera se ha llegado a eso. En realidad aquí la minificción no se la conoce casi por tal, sino que se conoce como literatura y nada más. Y a partir de nosotros, acá empezó un concurso de minicuentos por SMS. Este es el 5º año, y no diría que se creó un movimiento, ni mucho menos, pero se puso por lo menos en claro, algo que ya ocurría en Argentina, algo que ya ocurre desde hace tiempo también en México y en España, la popularidad que tiene esta forma breve. Así es, hay en este momento lo que se llama un poco el boom de la microficción, ¿no? Que bueno, comenzó, a mi entender, comenzó un poco en América Latina, hoy está llegando a su pico máximo en lo que es España, donde también hay concursos del tipo que organizan ustedes, y hay varias editoriales dedicadas exclusivamente a publicar textos de microficción.
En el Uruguay es cierto lo que decías, que no se conoce al género así con ninguno de estos nombres conocidos, pero sin embargo hay muchos autores uruguayos que escriben microficción, ¿no? Quizás muchos de ellos sin saber que lo son, o quizás muchos de ellos dándoles otros nombres distintos. Yo recuerdo en mi trabajo como miembro del comité editorial de la Internacional Microcuentista, tuve la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a Eduardo Galeano, ¿no? Eduardo Galeano, ustedes conocerán que es un gran escritor de textos cortos. Y cuando yo le pregunté por qué él no se englobaba dentro de los microrelatistas, o cuál era el nombre que él prefería darle a sus textos, él me dijo, bueno, podrían llamarse ventanas, ¿no? Entonces es como que él le pone un nombre específico, pero sin duda alguna es un escritor de microficción y muchos de sus textos aparecen antologados. Lo mismo que los textos muchos de los textos de Mario Benedetti. Claro, de Benedetti. Sí, no, perdón que te interrumpía, simplemente para decir que es uno de los escritores más estudiados, o por lo menos en los congresos, en las ponencias que yo he visto, de 2 congresos, solamente van 7 a nivel internacional, aparecen una y otra vez estudios o análisis sobre la obra breve, digamos, de Galeano, aunque él no, ya te digo, acá en Uruguay no hay nadie que plantee que está haciendo minificción. Recién ahora está a punto de salir la primera, estamos en el 2011, antología de microrelatos uruguayos, es la primera. Bueno, esa es una muy buena noticia, muy bien. Y Borges también, que hemos tratado esta semana, o queremos hablar esta semana, yo releyendo, ahora estuve por ahí por tus pagos, y compré un librito que se llama El oro de los tigres, de poemas, y en él Borges, en una parte de poemas casi en prosa, que denomina monedas, y esas monedas son textos breves. Sí, el libro de Borges, donde también se pueden encontrar muchos textos breves, diría yo que el libro, digamos, por excelencia de microrelatos es El Hacedor. Ahí si bien tiene varias poesías, tiene varios textos brevísimos. Pero en toda la obra de Borges hay muchos textos breves, ¿no? O sea, en la obra narrativa se puede encontrar, incluso en su libro Antología del Cuento Breve y Oculto, de cuentos breves y extraordinarios, sí. Que es la antología que armó con Bioy Casares y con Silvino Campos, se pueden encontrar varios textos ya brevísimos antologados por él. Que eso es algo que no hemos dicho, Martín, suerte que me lo mencionás ahora, que en el caso rioplatense, en el caso de Argentina, Uruguay, bueno, de la zona sur de América, el antecedente de la literatura brevísima es precisamente ese libro que crearon Borges, Bioy Casares y Silvina, que es antología de cuentos breves y extraordinarios, donde uno ve de repente que son unas frases extraídas de, por ejemplo, de la decadencia del Imperio Romano de Gibbon, que son 8 tomos. De 8 tomos sacaron una frase diciendo, esto es un cuento breve y extraordinario. Bueno, para muchos autores de microficción puede ser un poco decepcionante ver que en realidad no son cuentos breves en sí, sino que son extractos de textos más largos. Pero sin duda coincido con lo que decías, que ha sido un pionero ese libro dentro de lo que es el género, y hoy el 90% de los autores lo cita como uno de los libros de cabecera cuando se adentró en esto de la microficción. No, y una cosa linda, digamos, que tiene, pero es una cosa, es que también le da un cierto lustre a este género minificción, que ya te digo que acá en Uruguay no es casi evaluado, es muy poco tenido en cuenta, que no es un invento de la computadora, del SMS, no es un invento de las nuevas tecnologías, si bien eso ha contribuido muchísimo a ese boom que vos decís, sino que tiene antecedentes nada menos que Borges y Bioy, que la veían de lejos. Sí, es cierto. De todos modos, a mí me gusta decir que todas las nuevas tecnologías han modificado lo que es incluso la microficción, en lo que es el proceso de escritura y el proceso de lectura. ¿Por qué? Porque Internet no es solo que permite publicar textos cortos y que permite leer textos cortos porque es más fácil, porque sería complicado leer una novela online, ¿no? Pero también todo esto de poder comentar los textos, de poder participar, incluso hay blogs o páginas que permiten la creación de textos de manera conjunta, ¿no? Todo esto permite una serie de alternativas y de nuevas ideas que realmente
fomentan y ayudan mucho a que crezca todo el género. Y pero Martín, si más ahora vamos a hablar de tu obra, pero antes de hablar de tu obra vos dijiste que para vos, que estás en esto de hace tiempo, la microficción, la minificción está viviendo un boom. ¿En qué te basás para decir eso? Bueno, no me baso en lo que es el mundo editorial, porque lamentablemente todavía no hay grandes editoriales que publiquen textos de microficción. Las que hay son pocas y son editoriales chicas y en su mayoría con tiradas muy pequeñas, ¿no? Pero sí me baso en el hecho de que, bueno, todo esto del desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido que muchos autores desconocidos que no tenían forma de acceder a una publicación en papel pudieran tener a través del formato blog o del formato revista la posibilidad de ver sus textos publicados, ser leídos desde cualquier parte del mundo, tener feedback de sus lectores, y esto sin duda que genera un auge del género, porque el género se adapta perfectamente a estas tecnologías, ¿no? A estos formatos. Entonces, cuando digo que es un boom, es que a partir de ello, mucha gente, sin saberlo, sin ponerle nombre al género, dice, bueno, me gusta leer textos cortos, y entonces esto hace que cada vez haya más gente que se anime a mostrar sus textos y bueno, más gente que tenga ganas de leerlo. En este caso hay que decir que como una excepción, digamos, esto que estamos marcando, Ana María Yu acaba de editar Fenómenos de Circo, es un Correcto. libro de microrelatos. Ayer nos escribió a la máquina de pensar porque nos quiere mandar, porque sabe que estamos interesados. Ana María Yu participó como jurado de uno de los Te Cuento Qué, y lo menciono porque, bueno, ella tiene una larga trayectoria y, bueno, es de las pocas que puede decir que tiene ya 8 libros editados de minificciones, ¿no? Sí, y 8 buenos, ¿no? Que no es fácil decir que son 2, porque 8 puede tener mucha gente, pero 8 buenos. pero sí, Ana Yuba es una de las autoras más prolíficas que tenemos acá en Argentina. Por suerte tengo el gusto de conocerla y aparte me he encontrado con una persona extremadamente generosa, así que realmente es un gusto saber que está sacando su nuevo libro y que todos esperamos muy ansiosamente hace tiempo. Y sabes que, Martín, que en el caso de ella plantea que si bien se da esa proliferación que vos planteabas también en internet y en las nuevas tecnologías, la posibilidad de escribir, que va paralelo a la poesía, ¿no? La poesía no tenía editores, pero ha tenido un boom también la poesía en internet porque se puede leer, una cosa breve que se puede leer. Ella decía que la minificción puede tener muchos escritores, pero es dificulta tener lectores, porque, entre otras cosas, cansa la minificción. No se puede leer más de 10 o 12 seguidos. Es cierto, lo que pasa que, bueno, justamente es de esperar que aquel que se sienta a leer en una computadora es porque lee así, o sea, con todo lo que es el formato hipertexto, ¿no? Es el ir leyendo de a poco y saltando de un lugar a otro, ¿no? No es como una novela que uno la lee de principio a fin. O sea, uno entra y ahí encuentra un enlace hacia otra página y por ahí aparece frente a un texto que no esperaba, y entonces eso hace que por ahí la lectura, yo comparto lo que dice Ana, por ahí en la lectura de un libro, pero en la lectura online es tan rica el salto de un lugar a otro que a veces no da tiempo para aburrirse, ¿no? De todas formas, no habla mal, yo creo que sea difícil o que requiera mucha concentración leer la minificción, porque también habla de que no es algo, digamos, frívolo, sino que es algo que requiere atención y concentración, como también la requiere la poesía. Acá hay uno mínimo que vos podrías mandarlo al Te Cuento Qué. Dice: aquel tobogán era tan alto que cada niño que se deslizaba por la rampa llegaba al piso con 2 años más. Eso es un texto de lo que llamamos hiperbreve, ¿no? Es más que una microficción, ¿no? Más corto todavía. Claro, claro. Es apenas una línea. Hay grandes textos de una línea de muchísimos autores que realmente son tan buenos como los textos tan largos. Yo creo que, volviendo un poco a lo que decías de Ana Yuba, yo creo que ella tiene razón en lo que dice, porque y entiendo dónde apunta y un poco lo que decías. El trabajo de la microficción, el trabajo que tiene el lector es casi tan importante como el del autor, ¿no? O
sea, siempre decimos que el trabajo del lector es el de completar todo lo que el autor nos dice. Claro. Entonces, por eso que Ana se refiere a esa tarea agotadora por parte del lector. Dos preguntas. Una, cuando vos escribís, ¿te planteás, digamos, algún límite? Porque, digo, no sé qué límite manejás para estar dentro de la minificción, 1 página, 2 páginas. Hay muchas teorías sobre el género. Yo generalmente trato de no extenderme la carilla y media, pero no hay reglas, ¿no? O sea, hay cuentos que por ahí requieren un poco más de extensión para ser desarrollados o para crear un clima, ¿no? Sobre todo por ahí los textos que puedan crear un clima de suspenso o de terror, aunque también se puede dar un clima de terror en apenas una línea, como ese micro de Andrés Neumann, por ejemplo, que dice: me desperté recién afeitado, ¿no? O sea, en apenas unas palabras puede crear todo un cuento de terror. Sí. Pero... O uno de Te cuento que acá, que digo, no premio, porque estuvo entre los 100 hace unos años, que dice: oigo voces y temo que se callen. Sí. Hay un cuento de terror muy bueno también de Juan José Arreola, ¿no? Que dice: mi mujer se ha convertido en un fantasma, yo soy el lugar de las apariciones. También es un texto que demuestra cómo en apenas una línea se puede generar. Martín, para terminar, veo en tu blog, obviamente Living Sin Tiempo, es el blog de Martín Gardela, que también vos no solo has escrito en español, sino que has traducido en inglés. ¿Cómo han funcionado tus microficciones en inglés y cómo ves ese mundo, digamos, ese género en el mundo anglosajón? Bueno, he tenido la suerte de encontrar un traductor que ha sabido trasladar al inglés. Bueno, es muy difícil traducir microficción, o por lo menos es la opinión que tengo, ¿no? Porque a veces una palabra es fundamental para el sentido de todo el texto. Claro, si esa palabra no se encuentra en el otro idioma, a veces puede perder sentido toda la historia. Una palabra es un universo, decía Borges. Exactamente. Pero por suerte he tenido la posibilidad de ser traducido a varios idiomas, y en todas ellas la recepción ha sido excelente, porque este fenómeno de la microficción está expandiéndose a otras lenguas. Hay cada vez más sitios dedicados a lo que se llama microcontos, en lo que es Brasil, ¿no? Y en lo que es el idioma inglés, si bien ya existía el concepto del texto breve a través de lo que era el sudden fiction o el flash fiction, pero que eran textos un poco de mayor extensión, ahora ya empezó a surgir el concepto de microfiction o minifiction, que es casi una traducción literal casi en Spanglish, ¿no? De las denominaciones nuestras. Claro. Pero bueno, ya empiezan a aparecer los textos de apenas un párrafo o de apenas una línea. Entonces es como que ya al empezar a ver gente que estudia el tema y gente que empieza a comprender este fenómeno, la verdad que la microficción traducida está también en auge, ¿no? Y por último, un cuento de Borges que puedas recomendar, alguno que te guste o que te llega ahora, de primera. A mí me gusta mucho un cuento que se llama... ¿cómo se llama? Un segundo, está en El Hacedor, que se llama Argumentum Ornithologicum. Es una microficción de apenas un párrafo y medio, en la cual, a través de una visión que tiene Borges, que dice que ve una bandada de pájaros, termina justificando la existencia de Dios. Es un texto, es un microrelato, pero casi es lo que se llama microensayo, ¿no? Termina siendo una argumentación, en mi opinión falsa, ¿no? Pero creo que propia del humor de Borges, y la ironía de los textos de Borges, pero que me parece espléndido. Bueno, te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por haber de alguna forma dado una visión un poco complementaria, enriquecer el tema de la minificción que lo estamos tratando de empujar acá, y te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer y muchas gracias por el llamado. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Para hablar de Borges, para hablar de los cuentos de Borges, les estamos dando la bienvenida a Lisa Bloch de Béjar. ¿Cómo andás, Lisa? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Lisa Bloch yo creo que no requiere presentación. Ella es una profesora, es catedrática, está ahí en Ciencias de la Comunicación, con amplia trayectoria en semiótica, pero también fuiste, no sé si amiga, pero conociste a Borges. Me acuerdo también hiciste un encuentro, tenés una faceta como gestora cultural que generalmente no se suele difundir, haciendo un encuentro en torno a Bioy Casares y otro cuento de Borges, ¿no? Tlón, Urbar, Orbis Tertius, sí, en Salto. Así es, sí. Nosotros hicimos en Salto con Isidra Solari un cincuentenario del cuento. El cuento, según dice Borges, pero nunca podés creerle, ¿no? Fue escrito en Salto Oriental en 1940. Entonces, para celebrar los 50 años, en 1990, sacamos a Bioy Casares del cuento, porque empieza mencionando el encuentro con Bioy Casares en Tlön Urbar Orbis Tertius, y lo invitamos a él, invitamos a otros compatriotas nuestros, a especialistas en Borges, a lectores de Borges, para analizar especialmente ese cuento que ha de ser uno de los más importantes del siglo XX, si no, no sé, de la literatura mundial, sin fechas, sin limitaciones. Ese tanto como otro cuento, ¿no?, de la misma época, Pierre Menard, autor del Quijote, creo que son los cuentos más importantes que se han escrito, aunque estas jerarquizaciones siempre son injustas, pero así lo siento. Sin duda, el de Pierre Menard es un cuento citado hasta el hartazgo, ¿no? Pero porque ahí hace Borges una cosa, podemos resumirlo porque es un argumento muy mínimo, ¿no? Bueno, no pasa nada en el cuento. Sí, prácticamente, como en muchos de los cuentos de Borges, no pasa nada, no hay, incluso Pierre Menard como personaje se desdibuja. Lo que importa es una monografía o casi una tesis de un estudioso de Pierre Menard que, se da cuenta de que es un autor del Quijote tan valioso como el propio Cervantes, y fundamenta con citas que también encontramos siempre en los cuentos de Borges, ¿no? Pero no sé si hablar solo de los cuentos de Borges, es así que tú introdujiste este tema, porque es tan difícil limitar la narrativa en Borges y oponerla, por ejemplo, a sus poemas, y oponerla a sus ensayos, a sus entrevistas, a lo que fuera, ¿no? Todo lo que dice Borges pasa eminentemente por la palabra, y no sé si la narratividad es lo que caracteriza sus cuentos, salvo alguna serie de cuentos, por ejemplo, los del informe de Brudi, pero también con excepciones. Sí, con excepciones, o el jardín de los senderos que se bifurcan, quizás, que ahí hay una acción, pero bifurcada. Pero me interesaba, Lisa, comentar lo de Pierre Menard, ya que lo trajiste, porque me parece es hartamente citado, porque se trata, no sé si quizás por primera vez, pero de un cuento que trata sobre los modos de leer y la idea de que la lectura crea, hace un papel de creadora. En este caso, Pierre Menard, y digo para la gente que no tiene muy claro o no se recuerda bien, el autor del Quijote, Pierre Menard, el autor del Quijote, lo que hace este autor francés es... Tenía que ser francés. Sí, lo que hace es trasladar íntegramente, el tipo copia todo el Quijote de nuevo, pero donde Cervantes en el siglo XVII escribía de una forma, este hombre en el siglo XX al escribir lo mismo tiene otra característica. Completamente otra interpretación. O sea, es una lectura. Ahí está. Y antes que nada quería hacerte una rectificación. Yo no diría que fui amiga ni soy amiga de Borges, sino
bueno, una lectora constante de su obra. Lo conocí, es cierto, tuve la oportunidad de verlo en Montevideo, en Buenos Aires, de poder hacerle algunas preguntas. Una de ellas, por ejemplo, creo que así empezó hace muchísimo tiempo una conversación en la puerta del Teatro Salaverdi, donde él estaba dando unas conferencias hace muchísimo tiempo, y entonces yo aproveché para conversar con él, porque en ese momento estaba trabajando especialmente sobre Pierre Menard, que es el origen de una tesis de las funciones del lector, la retórica del silencio, digamos, ¿no? Ah, mirá. Y entonces, claro, pero como partió precisamente de Pierre Menard, como tantos otros estudios que han partido de ese cuento, de otros de Borges, el cuento, como tú bien dijiste, es Pierre Menard, autor del Quijote. Entonces yo lo veía como Pierre Menard, lector del Quijote, y entonces le pregunté a Borges si le parecía que no era un cambio de función demasiado drástico, y muy perplejo me pregunta, pero ¿cómo? Autor, lector, ¿no es lo mismo? Entonces, eso de alguna manera me dio pie a todo al estudio de los procedimientos de la lectura, las funciones del lector, pero partió todo de allí, de esa conversación con Borges a propósito de las funciones de Pierre Menard. Pero lo más interesante es que hay allí la transcripción textual, literal, de una cita en que habla de la verdad y de la historia, y bueno, cuando transcribe Borges, o el narrador de Pierre Menard más bien, la cita, la compara, la transcribe, después la repite y compara, pero diciéndole, en cambio, cuando Cervantes dijo tal cosa, o escribió tal cosa, y entonces ahí se interpreta. Después dice, en cambio, y en ese en cambio, redactada en el siglo XVII, etcétera, por el ingenio. Después la historia madre de la verdad, la idea es asombrosa, ¿te acordás? Sí, por ejemplo, me acuerdo más o menos vagamente, hay una parte en que Cervantes en el Quijote dice, por ejemplo, la historia madre, las batallas, que no sé qué, que genera. Entonces, en el caso de Cervantes, siglo XVII, está hablando de que la guerra, a veces avanzar la historia. Y en el caso de Menard... De Menard, que era contemporáneo de William James, por ejemplo, ¿no? Ya la historia se define de una manera diferente, y realmente lo tenés que leer 2 veces para ver si efectivamente no dicen cosas distintas, no, están diciendo lo mismo. Pero lo que me importaba es justamente señalar esa curiosidad de Borges, que no pasa nada, no pasa, es difícil que tú puedas hablar de una narratividad en los cuentos de Borges, salvo algunos, por ejemplo, el que recordabas el otro día tú, La forma de la espada, ¿no? Claro. Porque uno diría que el protagonismo de sus narraciones, si así se pueden llamar, o de todos sus textos, siempre es la palabra. Todo pasa por la palabra, ¿no? La palabra es la que cuenta, la palabra es lo que cuenta, ¿no? Y es lo que ocurre tanto en las citas de Pierre Menard, como también en La forma de la espada. Claro, en este cuento que tú tendrás presente, ¿no? Sí, porque me lo mencionaste el otro día. Sí, porque ese cuento ya te lo contaba, cuando lo invitamos a Lisa Bloch, le decía que en el seminario de semiótica en Ciencia de la Comunicación, ella planteó, en el que me tocó estudiar a mí, planteó analizar 2 cuentos, La forma de la espada y Tema del traidor y del héroe, que es lo que estás diciendo ahora, de la idea de que el traidor es la contracara del héroe y el héroe es un traidor, ¿no? Claro. Depende cómo lo miremos, en qué momento lo tomemos, ocurre pero eso. Tú sabes que yo me atengo más a las palabras, y entonces te diría que para Borges, no solo en este texto, sino en otros, cuando él habla de palabra, y sobre todo en un contexto inglés, irlandés o inglés, como es en este caso, espada, tú asocias la sword. Es decir, si tú pones palabras en plural, vas a ver que te va a dar espadas. Sí, son las mismas letras. Sword y word. Ahí está. Si tú haces una continuidad, vas a ver que los espacios incluso te ayudan a formar la espada y la palabra como una misma palabra. Y allí lo que ocurre realmente es un tema en el qué es lo que se juega, qué es lo que se cuenta, un cambio pronominal, ni siquiera una palabra, es un cambio de pronombre, es decir, quien está contando en tercera persona, pero esa tercera persona hacia el final es la primera persona, ¿no? Y ese es el desenlace, digamos, de ese cuento, ¿no? Claro. Que en general... mantiene suspenso contando en tercera persona
para que no se implique demasiado su oyente dentro de la narración, ¿no? Que ocurre en La Colorada, la estancia La Colorada en Tacuarembó, y bueno, y después hay ese cambio de personaje realmente dramático, ¿no? Ahora, el nombre mismo de John Vincent Moon, que creo que es una cita del poeta irlandés, porque se presenta como inglés, todos le dicen que es el inglés de La Colorada, pero resulta ser un irlandés y un traidor a lo que podría haber sido, ¿no?, en los movimientos de Irlanda en los años 20, 1922 creo que está fechado. Es una cita de un poema de William Yeats, que es Las caras de la luna, The Faces of the Moon. Entonces, donde también Yeats habla de los dobles, de los héroes, sí, de los y él en la cara tiene una media luna, que es una cicatriz marcada por una espada, precisamente. Ahí está. Lisa, si me aguantás un minuto después de la pausa, continuemos hablando, si te parece, de estos cuentos, haciendo un repaso así salpicado de los cuentos de Borges. Bueno, con mucho gusto, sí, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar conversando con la profesora Lisa Bloch de Béjar sobre los cuentos de Borges. Lisa, vos planteabas de que el interés central, digamos, de Borges es la palabra y digamos la forma en que utilizamos, que utiliza él y lo utilizamos nosotros al leer la palabra, y varios de sus, me quedé pensando que varios de sus libros no hablan, digamos, de acciones de historia, ¿no?, sino que habla de ficciones, artificios, el hacedor. Claro, y fíjate que ese cuento que mencionábamos recién, ¿no?, la cita prolongada de Pierre Menard, y Pierre Menard, que se dedica a copiar literalmente palabras, ¿no?, como sabemos que es su función de lector-escritor o de escritor-lector. Pero tú hablabas hace un rato también de Tlön Uqbar Orbis Tertius, y el cuento, se puede llamar cuento, se desencadena la acción, entre comillas, a partir de una cita que pronuncia Bioy Casares, aquello de que el espejo y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres, y también es una cita, y se puede decir que todo el cuento puede centrarse en la búsqueda del origen de esa cita, ¿no?, el origen de la palabra, de las palabras de esa cita, en qué enciclopedia la encuentra, si falta en la enciclopedia angloamericana o está en la otra enciclopedia, y también en otras, por ejemplo, si tú pensás en un cuento que puede llamarse así, de utopía de un hombre que está cansado, que es bastante posterior en fechas con respecto a esto que estábamos mencionando ahora, ahí también él hace una cita, el interlocutor del narrador que encuentra a Borges, que así, aunque se llama Eudoro Acevedo, creo, como personaje en ese cuento, y cita a Lugones. Cita a Lugones, ¿no? Sí. Algo así como dueño el hombre de su vida también debe ser lo de su muerte, algo así, en referencia al suicidio. Y entonces le pregunta el narrador a quien la pronuncia, ¿eso es una cita? Sí, no nos quedan más que citas. No dice que es de Lugones, pero sabemos que lo es. Y también la carencia de acción, como decíamos recién, y la carencia de personajes propiamente, o por lo menos de personajes con nombres. Tenemos a Pierre Menard, es cierto. Tenemos a John Vincent Moon, que también es un personaje con un nombre fraguado, que a su vez es una cita. Pero hay tantos personajes que no aparecen con nombres, ¿no? Y en este mismo cuento, en Utopía de un hombre que está cansado, le pregunta el visitante a su interlocutor, que decía la cita, ¿cómo se llama? Y dice, no, hemos perdido algo así, hemos perdido el hábito de los nombres, ya no tenemos nombre. Y cuando dice, ¿y su padre? No, mi padre no se llamaba, ¿no? Es decir, el de si querés encontrar un arquetipo, podría ser en el personaje más famoso de la literatura, que podría ser Odiseo, Ulises, nadie. Y entonces vas a encontrar en poemas de Borges, en cuentos de Borges, creo, por ejemplo, no estoy segura, pero en el Evangelio según Marcos o en otros cuentos, y también en alguien que se llame Nils o Nielsen o
o la referencia al Nilo, ¿no? Donde están todas, ¿no? El final de la primera estrofa del Golem, donde siempre se hace referencia a nadie. Hay una aniquilación del nombre del personaje o del personaje propiamente dicho, ¿no? A eso me parece que son de los temas que habría que... Hay uno, sabes que estuve leyendo para esta semana, pero increíblemente en vez de leer cuentos me puse a leer poesía, El oro de los tigres. Bueno, en realidad es lo que decís, porque en realidad El oro de los tigres también hay textos narrativos y poéticos. Por eso es tan difícil. Y él en el prólogo dice acerca de las influencias que se advertirán en este volumen. Dice, en primer término, los escritores que prefiero, he nombrado ya a Robert Browning, luego los que he leído y repito, luego los que nunca he leído, pero que están en mí. Un idioma es una tradición, un modo de sentir la realidad, no un arbitrario repertorio de símbolos. Claro, sí, es una referencia que hace en casi todos sus prólogos, ¿no? Acerca de lo que es la literatura, no un inventario, no un catálogo, sino una tradición propiamente, ¿no? Que vive aún en quienes no leen un libro y lo conocen y hacen referencia a ese libro, ¿no? Pero acá está la idea, pues digo, bastante, bueno, yo que sé, novedosa para mí, de que no solamente cada palabra es un universo, cada palabra tiene su tradición y con la cual se construye, y es muy difícil por eso la traducción, sino que la literatura de ese universo también está, de alguna forma, autores que están en mí, dice. Claro, pero eso que decías que la palabra es un universo, que, bueno, es una referencia que varias veces hace Borges con distinta formulación, ¿no? Fíjate que uno de sus cuentos más importantes, bueno, al final son todos importantes, pero uno de los más nombrados, el Aleph, ¿no? El Aleph, ahí tenés que ya no es una palabra, es una letra, ¿no? La primera letra del alfabeto hebreo, que encierra en sí, bueno, el nombre, la letra, el nombre de la letra, el nombre de la palabra Aleph, el nombre del cuento, el nombre del libro que se llama el Aleph, y luego en el desarrollo del cuento que tú ves que encierra ese objeto, ¿no? Ese extraño objeto que él encuentra en el sótano de una casa a medio demoler en Buenos Aires, encuentra que está todo el universo, ¿no? De alguna forma se ha interpretado esa imaginación, esa metáfora, esa alegoría que constituye el Aleph como una anticipación de lo que son las computadoras, internet, todo este mundo que podés tener en una pantalla diminuta, tan diminuta como puede ser el propio Aleph en la descripción. Claro, como que fuera una especie de pequeña ventana, pequeño objeto donde el vasto e incesante universo continúa. No, estoy leyéndolo acá, no voy a acordar. Lo estoy leyendo acá. Bueno, haces bien, es lo que mejor podés hacer. No, está bárbaro. Claro que sí. Pero aparte, cuando nosotros entrevistamos a María Kodama, precisamente dijo exactamente esto que está diciendo, que la virtualidad, los nodos de Internet, la idea del hipertexto, la idea de que puede confluir en una pantalla múltiples universos que se van conectando, y ella decía, todo eso no lo pudo ver Borges. Todo, imagínate cómo hubiera alucinado, hubiera disfrutado, decía ella, de este momento. Claro, que tenés internet en el teléfono, en el bolsillo, y que podés consultar todas las referencias, ir de una designación a otra infinitamente, como suele hacer él, ¿no? Por claro, exacto. Esa imaginación palimpsestuosa, si querés, que tiene Borges, ¿no? ¿No? El palimpsesto que te lleva de uno a otro, ¿verdad? Claro, de alguna forma, lo prefiguró él, digamos, fenómeno cultural, que nosotros, yo puedo entrar y abrir todos los cuentos como estoy abriendo ahora, pero lo prefiguró, pero en base a una erudición extraordinaria, es decir, no tenía una base de datos, digamos, o la tenía, digamos, en su memoria, impresionante, su memoria, claro, sobrehumana. Claro, sí, una memoria como la de Funes, ¿no? Como la de Funes es memorioso, sí. La memoria de Funes podría ser una memoria extendida de un disco duro, ¿viste? ¿No? Sí, no, la memoria de Funes es increíblemente a lo que se quiere tratar de tender. Yo hace poco me enteré, no lo sabía, que Internet, que ya sabemos que es una especie de magma, ¿no? Donde hay páginas que se van cayendo porque no están actualizadas, entonces eso aparentemente se perdía. Bueno, que parece que la empresa Google lo que está haciendo, invirtiendo muchísima plata para crear una Internet paralela, en la que está creando ella, en la que están almacenando ellos, ahí todo lo que se cae está ahí guardado. Ahí está, sí. Y
Y tú sabes que llegás a uno de los puntos que a mí más me interesan cuando estudio, analizo, leo, disfruto a Borges, y es el tema de esa duplicación. El tema de los dobles, que no solo lo ves a partir de los personajes y de las situaciones, sino que, bueno, me parece que tal vez con cierta osadía se podría remitir a la hipótesis astronómica de Luis Auguste Blanqui. ¿Te dice algo eso? No. No te dice nada. No me dice bueno, nada. Entonces tendría que empezar. A ver. Sí, es medio larga la historia. No, Borges cita muchas veces, yo las conté y son más de 15 veces, seguramente además omití muchas, ¿no? A Luis Auguste Blanqui. Bioy Casares transcribe literalmente muchos textos de Luis Auguste Blanqui. Cuando Luis Auguste Blanqui fue en 1805, 1880 y algo, fue un revolucionario francés, el inventor de las barricadas, uno de los enemigos más acérrimos que podría tener la monarquía, la masonería, la iglesia, Marx y todo el grupo de Marx en el siglo XIX. Era muy temido porque era muy violento, tiene libros como Instrucciones para una toma de armas, no sé si estoy traduciendo bien, y otros libros también, y otros libros que son todos muy, muy beligerantes y que tienen que ver con un revolucionario a quien admiro, sabes, muchísimo, y es por él que llegué a encontrarlo en Borges, Walter Benjamin. Cuando Walter Benjamin estudia en la Biblioteca de París, en la Biblioteca Nacional, lo encuentra, y bueno, y yo me di cuenta que había unas cuantas citas de Luis Auguste Blanqui que transcribía Benjamin, Walter Benjamin, y que las encontré después en Borges, ¿no? Y tú sabes que él escribió un libro bastante desconocido hasta hace poco, que se llama La eternidad a través de los astros, una hipótesis astronómica. Sí, es un libro de 1872 que escribió Blanqui estando en la cárcel, porque estuvo en todas las prisiones francesas, pasó más de la mitad de su vida entre prisión y prisión, y que Borges y Bioy conocían, y donde lo que justamente le llamó más la atención es la multiplicación, es una hipótesis astronómica, entonces es una multiplicación de astros, es una multiplicación, el tema de los socias o socias, como se debe decir, es el fundamental de este pequeño librito de Luis Auguste Blanqui, y creo que ha sido decisivo para la imaginación de Borges, aunque tantos otros libros también lo han sido, ¿no? Aquí estoy leyendo, porque tiene esto internet, La eternidad a través de los astros, una hipótesis astronómica, escrito en prisión por Blanqui, formula conjeturas astronómicas y propone una poética teoría del eterno retorno a través de la infinita multiplicación en tiempo y espacio de mundos paralelos que contienen infinitas socias de todos los seres en todos sus aspectos, variaciones y combinaciones, alcanzando así la perennidad. Claro, dice Blanqui, todos... La eternidad, ¿no? La eternidad en el tiempo, en el espacio en vez del tiempo, ¿verdad? Claro, todo ser humano es, pues, dice Blanqui, es pues eterno en cada uno de los segundos de su existencia. Ahí está, te das cuenta que Google no debe haber ignorado esa multiplicación de imágenes todas iguales, todas repetidas. Es que hay una utopía atrás de utopía, y hay un interés claro también comercial de invertir mucha plata para tratar de duplicar a toda Internet mediante Google para mantenerla ahí, no sé. Claro, son mundos paralelos, el Aleph es eso también, y es esa... Borges dice en más de una oportunidad que la doctrina del eterno retorno, que siempre se le atribuye a Nietzsche, habría que remitirla a Luis Auguste Blanqui, que lo hizo de una manera mucho más interesante, mucho más breve, y además en un libro llamado hermosamente o bellamente, no me acuerdo cómo, La eternidad a través de los astros. Claro. Así que el tema de las reproducciones, el tema de las